Vamos a presentar ahora la primera nota del día de hoy que tiene que ver justamente con el tema de los agroquímicos, que tantos y tantos problemas generan sobre la salud humana y la biodiversidad. Agrotóxicos, como muchos lo llaman, no sin razón. Adelante. Hola, mi nombre es Gisela Poleta, yo soy investigadora adjunta de CONICET y docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, con lugar de trabajo en la Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal. Gisela, bienvenida. Hace algunos años, muchos, cuando empecé a trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad y apareció este paquete tecnológico de la agricultura, prácticamente nos decían que un vasito con glifosato a la mañana en ayunas estimulaba y sentaba bien y que era muy saludable. ¿Cómo podríamos decir que está la situación en este momento? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de los impactos que este paquete tecnológico produce, por un lado sobre la salud y eventualmente por el lado de la biodiversidad? Bueno, por suerte se ha avanzado mucho en lo que es la concientización del impacto que tiene este sistema. No solamente, hoy en día ya no hablamos de la salud humana y la salud de las demás especies, hay un concepto nuevo que es una salud, y bueno, un poco se está trabajando mucho en eso. Si bien se ha avanzado mucho, hay mucho conocimiento sobre los impactos que tienen, bueno, principalmente todo lo que son los compuestos químicos que acompañan a este sistema, digamos, de monocultivo que está muy digamos, expandido en nuestro país, en nuestra región. Se sabe mucho sobre los efectos que causan los plaguicidas, los fertilizantes en las especies de todo tipo, vertebrados, invertebrados, sobre todo incluso a muy bajas concentraciones. Son efectos que a largo plazo todavía no se sabe muy bien qué pueden causar, pero que pueden tener efectos muy profundos. Pero bueno, lo cierto es que digamos, sigue siendo muy fuerte digamos, el componente económico que hay detrás de todo esto. Es muy complejo lograr que, digamos, se produzcan modificaciones a nivel de las legislaciones, que haya el control necesario que tiene que haber para que los plaguicidas se apliquen de la manera que se tienen que aplicar, digamos, en las cantidades que se tienen que aplicar y no en demasía. Pero bueno, nosotros, digamos, seguimos trabajando, hay muchos grupos de intercambio entre digamos, distintos investigadores a nivel país, donde se hacen intercambios de resultados, de trabajos colaborativos, y bueno, y ahí estamos. El trabajo que se desarrolla acá en la universidad tiene por objeto detectar qué cosas. Nosotros trabajamos puntualmente buscando todo lo que sea alteraciones a nivel del material genético. En particular, en mi caso, trabajo en especies de reptiles, pero también hacemos estudios colaborativos con anfibios, peces, con otros grupos. También buscamos alteraciones que tienen que ver con la oxidación de determinadas moléculas que causan daño a nivel de proteínas, también del material genético, de lípidos, y eso producen, digamos, si bien son daños a nivel celular, producen modificaciones en la fisiología de los animales que pueden tener, bueno, impacto incluso a nivel reproductivo, fisiológico en general, digamos, o sea, alterar el crecimiento o retrasar el crecimiento de las especies, de los organismos. Y bueno, eso a largo plazo puede tener un efecto muy grande. Una de las probablemente limitaciones que ha tenido el tema para llegar al público explicando las consecuencias de esto es que no es un efecto como el que podíamos ver en los viejos tiempos con los fosforados y los clorados, que se te morían los animales o se envenenaba la gente y lo veías ahí. Los efectos son insidiosos, como decimos nosotros, o sea, son crónicos y de mediano y largo plazo. Exacto, ese es el gran problema muchas veces, porque en realidad, por ejemplo, las pruebas que se hacen para poder obtener el permiso para que los compuestos, los químicos se utilicen, en general están, digamos, basadas en pruebas agudas, digamos, de exposiciones agudas, y el gran problema es la exposición crónica que los organismos tienen en
los ambientes, digamos, naturales, que hoy en día encima son ambientes absolutamente fragmentados, porque, digamos, la frontera agrícola ha avanzado tanto que muchos bosques nativos han quedado fragmentados, entonces las poblaciones que se mantienen ahí están expuestas todo el tiempo a la aplicación de plaguicidas que se producen en los alrededores. Y sí, es eso que vos decís, digamos, es un efecto silencioso, pero que, digamos, a largo plazo y con los años puede tener un efecto muy marcado en las poblaciones. Y que de hecho, digamos, hay teorías a nivel mundial de que, digamos, la extinción o digamos, el retraimiento de un montón de poblaciones silvestres a nivel mundial es producto de una exposición, digamos, a compuestos químicos a largo plazo. Particularmente anfibios también. Los anfibios, sí, en el caso de los anfibios es un efecto muy grande porque ahí ellos están expuestos en el agua y en la tierra, entonces, y tienen, digamos, una característica muy particular que es su piel muy permeable, entonces, bueno. A ver, un observador desinformado que por ahí ve en los medios, pues sí, está la mitad de un lado y la mitad del otro, porque como ve en los medios se hace obviamente el enfoque sobre los efectos nocivos de este tipo de productos y después aparece la otra parte del sector productivo. No, pero sí, porque manejado de tal forma que en realidad no es tanto. Entonces la gente que no sabe nada, por ahí dice, y hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. A nivel científico, ¿cómo describirías vos el porcentaje de consenso para un lado y para el otro? Bueno, antes eso también cambió mucho porque, por ejemplo, antes, cuando nosotros empezamos a trabajar, o incluso antes de que yo empezara a trabajar, había como una lucha así muy marcada entre lo que eran los biólogos y a lo mejor los ingenieros agrónomos. Ahora eso se modificó mucho y de hecho el INTA tiene un sector muy fuerte de investigadores que buscan todo lo que es, digamos, la agronomía sustentable, que incluso hacen investigación de los efectos nocivos que tienen los plaguicidas desde el interior del INTA y digamos, proponen técnicas para minimizar eso o para, digamos, o alternativas para aplicar otro tipo de compuestos que sean menos nocivos. O sea, también se modificó a nivel mundial en general la utilización de plaguicidas que eran, digamos, persistentes, entonces se pasó a los semipersistentes y ahora, digamos, también incluso esos se están, digamos, prohibiendo, muchos se están prohibiendo con el margen de tiempo que tienen, que a veces, bueno, las prohibiciones salen y son más de 2 años o 3 años hasta que se termina, pero bueno, hay digamos, una mirada diferente. El problema es que, digamos, la magnificación que existe o sea, es un problema muy grande por la cantidad de plaguicidas que se aplican, por los intereses económicos que hay detrás, porque realmente tiene que haber una política de Estado en torno a eso y, bueno, tanto provincial como nacional, y bueno, a veces es muy difícil llegar a un consenso. Pero bueno, yo creo que digamos, la visión se modificó mucho y paso a paso se va avanzando. A lo mejor no es al ritmo que se debería, pero... Como todo. Como todo, sí. Bueno, Giselle, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.